Perfecto, entonces. Recordemos entonces que lo último que nosotros estamos estudiando de digestivo es en las enfermedades de tubo digestivo. Algunas de estas el profe lo suele poner o como caso clínico o hace una pregunta en particular acerca del tema, ¿no? Obviamente que toma más lo fisiológico, ¿no? Nosotros, ¿dónde nos habíamos quedado? Recuerden que estábamos estudiando que la gastritis atrófica, la gastritis atrófica o tipo A, que era una enfermedad autoinmune, recuerden que me podía producir anemia perniciosa, que dijimos que era una anemia megaloblástica que me produce déficit en la absorción de B12, pero por déficit de factor intrínseco, ¿no? Recordemos que al destruirse las células parietales, no se secretaba ácido clorhídrico, pero tampoco se secretaba factor intrínseco, ¿no? Y esto me producía esta anemia perniciosa. Dijimos que la anemia perniciosa, en cuanto a su clasificación morfológica, es decir, en cuanto a los índices hematimétricos, es una anemia macrocítica. Dijimos que en cuanto a su clasificación etiológica, es una anemia no proliferativa, es decir, que la médula ósea se compromete cuando le falta vitamina B12, o sea, la médula ósea no va a funcionar bien, y dijimos que nos íbamos a dar cuenta de eso porque los reticulocitos están disminuidos. Significa que la médula ósea no está haciendo una buena eritropoyesis, ¿tá? También podemos decir que produce hemólisis. Recuerden que como los glóbulos rojos van a ser más grandes que lo habitual, al pasar por los vasos sanguíneos se pueden lisar, se pueden destruir. Por lo tanto, el paciente va a tener una anemia hemolítica. Recuerden que la anemia hemolítica, por el metabolismo del hemo, me puede llegar a producir ictericia. Acuérdense que la ictericia va a ser a predominio de bilirrubina indirecta, así que el paciente va a tener ictericia, va a tener hipercolia y recuerden que no va a tener coluria, ¿no? Para diferenciar de una ictericia a predominio de bilirrubina directa, que era ictericia, coluria, acolia y prurito. Esta es a predominio indirecto. Para repasar cosas que ya habíamos visto en la segunda era. El paciente, aparte de otros síntomas que va a tener durante la gastritis, que son lo que estamos estudiando, va a tener anorexia, va a tener disminución del apetito por la acidez, ¿no es cierto?, que siente en el estómago. Y también puede producir pérdida de peso, justamente por la anorexia y las náuseas o los vómitos. Con eso entonces estamos terminando la clínica de esta gastritis que puede tener el paciente. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la gastritis? Por la endoscopía, sería lo principal, donde vamos a observar lesiones erosivas que afectan a la capa mucosa, ¿tá? La mucosa del estómago, muy parecida a la del esófago, la tenemos que ver de color rosada, ¿tá? Si la vemos de color más rojo que lo habitual, es porque está inflamada, ¿tá? Si vemos esta zona que está más roja que lo habitual, le podemos hacer una biopsia para descartar que no sea nada maligno o descartar el Helicobacter pylori, ¿tá? Yo les dije que si tomamos una biopsia y el bioquímico hace una prueba, enseguida puede detectar la presencia de Helicobacter o no, ¿tá? O si no, también podemos sacarle sangre al paciente y buscar anticuerpos, ¿tá? Podemos encontrar anticuerpos contra el Helicobacter pylori, si es que es una gastritis no atrófica o tipo B, ¿ah? O vamos a buscar anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco, en el caso que el paciente tenga una gastritis A o atrófica, ¿tá? En cuanto al tratamiento, casi todos, el reflujo, la gastritis y la úlcera, tienen más o menos el mismo tratamiento. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, el paciente, si estaba fumando, va a tener que dejar de fumar, no debe consumir alcohol y no debe consumir antiinflamatorios no esteroides, como por ejemplo aspirina o diclofenac, ¿tá? En cuanto a la alimentación, como les dije, en vez de comer porciones abundantes, tendrá que comer de última más veces, pero porciones pequeñas para que no se exacerbe esta acidez que tiene el paciente. Hay que tratar de evitar alimentos irritantes, como comidas picantes, ácidos, los fritos o las gaseosas. Y ni hablar del mate y el café. El chocolate, que también
como que exacerba mucho la gastritis. ¿Está? En cuanto al tratamiento farmacológico, les vuelvo a repetir, estos fármacos ustedes ya los conocen, por ejemplo, ven los inhibidores de la bomba de protones. Lo clásico es que al paciente se lo medique con omeprazol, o con pantoprazol o con lansoprazol. Recuerden que estos fármacos inhibían a la bomba de sodio, de potasio protona ATPasa, que estaba en la membrana apical de la célula parietal. Como estuvimos discutiendo el otro día cuando dimos estómago, otra droga que se le daba anteriormente a los pacientes era la ranitidina, ¿se acuerdan? Que fíjense que aparece acá. Recuerden que la ranitidina ahora ya se sacó del mercado, ¿está? Justamente lo habían comentado el otro día en el chat, ¿ah? Porque hay estudios que revelan que produce cáncer. ¿Ah? Hay otras drogas, como por ejemplo la cimetidina o la famotidina, que también las podemos utilizar, que recuerden que son antagonistas de los receptores de histamina tipo 2. Dijimos que producían inhibición competitiva de, el receptor H2, es decir, compiten con la histamina por su sitio en el receptor. Acuérdense que el receptor está en la membrana vasolateral de la célula parietal y era un receptor asociado a proteínas G. Así que el fármaco viene, se une a ese receptor. Recuerden que no se va a activar la proteína quinasa A y por lo tanto no se va a fosforilar la bomba para activarse. Acuérdense, como dijimos el otro día, si teníamos que elegir un fármaco más potente, obviamente es el omeprazol, ¿no es cierto? Un inhibidor de la bomba de protones, porque me inhibe directamente a la bomba. ¿Está? Los otros fármacos inhiben algunos de los mecanismos que activaban la secreción de ácido clorhídrico, pero uno de los mecanismos, los otros iban a seguir funcionando. Por ejemplo, eso digamos que para mí es lo más importante porque son drogas que ya vimos, inhibidores de la bomba de protones o antagonistas H2. Ya dijimos que si el paciente tiene infección por Helicobacter pylori, le vamos a tener que dar antibióticos. ¿Se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, junto con el inhibidor de la bomba de protones le podíamos dar amoxicilina, claritromicina, o sea, metronidazol? Había otras drogas ahí que eran antibióticos. ¿Está? También le podemos dar al paciente antiácidos. ¿Ah? Las drogas que podemos recordar acá, generalmente con un inhibidor más la alimentación está perfecto. Si tiene Helicobacter, sí, los antibióticos. Pero podría dársele al paciente también, por ejemplo, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio o hidróxido de aluminio. ¿Ah? Que estos antiácidos neutralizan los protones, o sea, son amortiguadores o buffers que el paciente va a consumir, así que tratamos de aumentar un poquito el pH en la luz del estómago para que no me dañe tanto a la mucosa gástrica. ¿No? Pero bueno, no es lo más común que se le va a dar a un paciente, se prefiere más el inhibidor de la bomba. Si hay Helicobacter, antibióticos, y si el paciente tiene anemia perniciosa, está con déficit de vitamina B12, se le inyecta por vía intramuscular vitamina B12. Las dosis son una vez por mes, si es que el paciente lo tiene, ¿está? Pero así que para la gastritis en general, el inhibidor de la bomba, la alimentación y abandonar el tabaco, el alcohol, y bueno, y si tiene Helicobacter, antibióticos, ¿está? En el caso de que tenga gastritis atrófica, es una enfermedad autoinmune y no se va a curar, así que va a haber que tratar los síntomas, como por ejemplo la falta de vitamina B12, que se soluciona dándole vitamina B12 al paciente. ¿Tá? Por vía intramuscular, porque recuerden que por vía digestiva no la va a absorber. ¿Tá? Ya hemos visto que ese era el problema. Eso sería entonces en cuanto a la gastritis. ¿Tá? Al profe le gusta preguntar, como les dije, lo del Helicobacter pylori, por ahí en los choice pone gastritis atrófica o gastritis A, gastritis B, entonces, bueno, ténganlo en cuenta, sobre todo para los casos clínicos, ¿no? Porque por ahí hay que responder una pregunta fisiológica, pero está el caso ahí que por ahí no entendemos y ese es el problema. Dijimos que el Helicobacter pylori, por ejemplo, puede ser que no produzca nada en el paciente, así que el paciente va a ser asintomático, pero podía producir gastritis, que ya hemos visto que es la gastritis atrófica o tipo A, perdón, la gastritis no atrófica o tipo B, y también dijimos que el Helicobacter pylori puede llegar a producir úlcera péptica. ¿Tá? Entonces,
Este tema, de vuelta, también lo hemos estudiado en segunda era. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los tipos de anemia, ¿está? Si ustedes recuerdan, lo dijimos hace un rato. Paciente que tiene dolor epigástrico de tipo quemante, ¿qué podría ser? Yo les había dicho en segunda era que ustedes tenían que mirar, ¿tiene melena el paciente o no tiene melena? ¿Tá? Si el paciente no tenía melena, probablemente sea una gastritis, atrófica o no atrófica, eso habría que buscar, o sea, porque no hay ningún tipo de sangrado. Recuerden que la gastritis, sobre todo si es atrófica, la que era por la enfermedad autoinmune, dijimos que producía una anemia megaloblástica, macrocítica. Ahora, si ustedes ven que el paciente, en el caso clínico, tiene dolor epigástrico de tipo quemante, pero tiene las heces de color negro, o sea, tiene melena, significa que hay un sangrado. Y ustedes ya saben que la hemorragia crónica me produce anemia microcítica hipocrómica, ferropénica. Así que algo de úlcera ya conocían por ese tema. Así que ahora con digestivo vamos a relacionar un poquito más. Entonces, si tenemos que definir qué es la úlcera péptica, vamos a decir que es una lesión erosiva de la mucosa gastrointestinal que se extiende hasta la muscular de la mucosa. O sea, no va a estar comprometida ni la submucosa, ni la muscular, ni la serosa. ¿Tá? Así que está lesionada la pared del estómago, pero hasta la muscular de la mucosa. Puede estar localizada en el bulbo duodenal o en el estómago. En el bulbo duodenal, si el profe preguntó una vez, el bulbo sería la primera porción del duodeno. Y si les pregunta el estómago, sería en el antro. Bueno, ahora igual lo vamos a ver, ¿está? El lugar más frecuente, digamos, donde está la úlcera, primera porción del duodeno, y si es en el estómago, en el antro. En cuanto a la prevalencia, en la población en general, fíjense que 5 a 10% de las personas nada más suele tener úlcera péptica. Ahora, fíjense cómo este número aumenta si el paciente está infectado con Helicobacter pylori. ¿Ah? Tiene un 10 a 20% de probabilidades de padecer una úlcera. Pero como les dije, no es un valor tan alto porque la mayoría de los pacientes transita la infección por Helicobacter de manera sintomática. Hay personas que quizás tengan Helicobacter pylori toda su vida y nunca le pasó nada. Así que bueno. En cuanto a la fisiopatogenia, es decir, cómo se desencadena la úlcera. Por un lado, si es por Helicobacter pylori, por ejemplo, recuerden que el Helicobacter pylori lo que hacía era penetrar la capa de moco que tenía el estómago. O sea, va a haber una pérdida de la barrera de moco protectora. Puede ser que el problema sea el exceso de la secreción de protones y de pepsinógeno. O sea, por un lado, que se pierda moco, que no sea tan gruesa la capa de moco que tiene el estómago. Por otro lado, demasiado ácido el pH del estómago, también puede ser. O los dos al mismo tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver que existen, como les dije, puede ser una úlcera que esté en el estómago o puede ser una úlcera que esté en el duodeno. Así que vamos a tener dos tipos de úlcera péptica. Puede ser gástrica o puede ser duodenal. Les hice un cuadrito comparativo, sobre todo con algunos signos y síntomas que me van a, como que me hacen darme cuenta dónde estaría más o menos la úlcera. Por ejemplo, en cuanto a la epidemiología, en cuanto a las características de la población, fíjense que la úlcera gástrica tiene mayor incidencia en personas desde la sexta década de vida, más o menos, en personas más grandes. ¿Ah? Afecta por igual a hombres y a mujeres, ¿tá? Y son más grandes y más profundas que la úlcera duodenal. ¿Tá? La úlcera gástrica por ahí sangra y no para. ¿Ah? Ese es el tema. Por otro lado, tenemos la úlcera duodenal, que, como les dije, prevalece en un 10% de la población. Es una enfermedad crónica y recurrente, o sea que el paciente se cura, entre comillas, pero vuelve a aparecer. Y es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Ah? Fíjense, la relación es de 2 a 1, o sea que cada 2 hombres, solamente una mujer va a tener úlcera duodenal. En cuanto a su localización, pregunta de examen. Generalmente el paciente suele tener una o dos úlceras si tiene úlcera gástrica. ¿Por qué les aclaro esto? Porque enseguida vamos a hablar de algo que siempre el profe pregunta, que es el síndrome de Solinger-Ellison. El síndrome de Solinger-Ellison es un tumor
que produce gastrina. Así que el paciente tiene úlceras también, pero muchas. Tiene muchas úlceras en el estómago. Acá el paciente suele tener una o dos. Generalmente lo más común es en el antro. Así que, pregunta de examen. Y en segundo lugar en el píloro. Y en el caso de la úlcera duodenal, es en el 95% de los casos, es en la primera porción del duodeno. Es lo que más se ve afectado, ¿no es cierto?, por la acidez del estómago. Por eso esa ubicación. ¿Tá? En cuanto a la etiología, en cuanto a las causas de la úlcera, fíjense que en el caso de la úlcera gástrica, el 60 al 80% de los casos es el Helicobacter pylori. O sea, el Helicobacter pylori en la mayor parte de la población no produce síntomas, pero puede producir gastritis en primer lugar, y si produce úlcera, 60-80% de las úlceras gástricas es por Helicobacter. El resto puede ser, por ejemplo, por los AINES. Paciente que toma, por ejemplo, mucho diclofenac, mucha aspirina. ¿Ah? La aspirina, o sea, generalmente paciente que tiene varias enfermedades, toma muchos fármacos. Un ejemplo, yo tengo a mi papá que es hipertenso, tiene que tomar pastillas para el TEP, bueno, entonces son como 10 pastillas. Entonces el médico, ¿qué le dio? Antes de tomar todas esas pastillas, tiene que tomar un omeprazol, ¿está? Un inhibidor de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque con tanto fármaco se le va a perforar el estómago si hace eso, ¿está? Así que es para cuidar que no tenga úlcera justamente. Eso pasa con pacientes que toman muchas drogas y obviamente con la edad, yo por ejemplo tomo 2 pastillas y eso que entre comillas soy joven todavía, pero bueno. Fíjense, en el 10% de los casos la causa es idiopática, o sea, no se sabe por qué el paciente tiene úlcera gástrica, simplemente la tiene. Y después puede ser manifestación de un cáncer gástrico. Algunos cánceres entonces se ulceran, hacen úlceras, pero ya van a estudiar ahora en cuarto en patología, que no es lo mismo, no tiene, cuando uno mira en la endoscopía, una úlcera de un cáncer no es lo mismo que una úlcera gástrica cuando uno la mira. ¿Ah? Tiene como ciertas características que las diferencian. Igual se hace una biopsia, pero a simple vista a veces uno se da cuenta que que es un cáncer o que no es un cáncer. ¿Ah? En el caso de la úlcera duodenal, fíjense, en el 95% de las biopsias de úlcera duodenal se encontró Helicobacter pylori. ¿Tá? Puede ser también por AINES, o sea, por fármacos que el paciente tome, o hay otras causas menos importantes, como por ejemplo, alteraciones en los niveles de gastrina, que ahora vamos a ver una causa, vaciamiento gástrico acelerado, ¿tá? O puede ser por factores genéticos. Por ejemplo, se vio que las personas que tienen grupo sanguíneo 0 tienen más predisposición a tener úlcera duodenal. No se sabe por qué, pero se vio eso. ¿Tá? Y después, 20% a 50% de los pacientes que tienen úlcera duodenal, algún familiar también la tuvo o la ha tenido. Estoy hablando de parientes directos, como los padres, por ejemplo. Y como siempre, el cigarrillo produce úlceras. En realidad el cigarrillo produce todos los males, cáncer, gastritis, úlcera, lo que ustedes quieran, el cigarrillo lo produce. En cuanto a la clínica, y acá está lo más importante para mí en el caso clínico, ambos pacientes tienen dolor epigástrico, ¿verdad? Pero tienen características diferentes. Por ejemplo, fíjense que la úlcera gástrica, el dolor es epigástrico de tipo quemante. Recuerden que a eso le podemos llamar epigastralgia, ¿no es cierto? Pero es postprandial, o sea, no se alivia al comer. O sea, el paciente come y ahí le empieza a doler mucho el estómago, ¿no es cierto? Puede tener vómitos, también gastritis acompañado con esa úlcera y melena. Recuerden, esa úlcera empieza a sangrar y esa sangre se va a digerir y va a aparecer en la materia fecal que va a ser de color negro, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que si el paciente tiene melena, significa que el sangrado vino desde el tubo digestivo alto, o sea, es una hemorragia digestiva alta que está por encima del ángulo de Treitz. ¿Tá? Recuerden que el ligamento de Treitz es lo que me separa la segunda de la tercera porción del duodeno. Y como el paciente está teniendo una hemorragia crónica, porque eso es la melena, puede desarrollar una anemia ferropénica, o sea, microcítica hipocrómica.
a diferencia de la gastritis atrófica, que produce anemia macrocítica, o sea, megaloblástica. ¿Tá? Ya saben que en los finales el profe toma anemia, porque son casos clínicos que les puede tocar. Fíjense, en el caso de la úlcera duodenal, el paciente tiene dolor epigástrico de tipo quemante, pero fíjense la diferencia. En la úlcera gástrica, ni bien come el paciente, empieza la acidez. ¿Tá? Y coma lo que coma, le duele. En cambio, en la úlcera duodenal, el dolor aparece 1 hora y media a 3 horas después de comer. ¿Por qué tanto tiempo? Porque recuerden que ahí recién el alimento más o menos empieza a llegar al duodeno. Fíjense que el dolor epigástrico no se alivia al comer, el paciente le sigue doliendo. En cambio, el de la úlcera duodenal se alivia con los alimentos o con antiácido o algún fármaco antisecretor. ¿Tá? Y otra característica, el paciente en la úlcera gástrica solo le duele cuando come, si no, generalmente no. En cambio, el de la úlcera duodenal, el paciente de la noche se despierta porque le duele, tiene esa acidez, digamos, ¿tá? Tiene un dolor nocturno que despierta al paciente. Fíjense que ambos van a tener melena, así que el paciente puede tener esta anemia microcítica hipocrómica. Así que en el casito clínico veo que siempre eso el profe pone, digamos, como para preguntar lo siguiente. ¿Tá? En cuanto, bueno, ya dijimos recién, en cuanto a la secreción ácida nocturna, en la úlcera gástrica está normal o baja. En cambio, en la úlcera duodenal, durante la noche hay mucha secreción de jugo gástrico. ¿Tá? Así que, por eso el paciente se despierta. Ahora, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de esta úlcera que puede tener el paciente? Obviamente, hemorragia digestiva. Por ejemplo, la úlcera péptica es, perdón, acá está mal. La úlcera duodenal, no es úlcera péptica, estamos hablando de úlcera péptica. La úlcera duodenal cesa de sangrar en las primeras horas, en las primeras 8 horas, igual mucho es 8 horas, pero en las primeras horas para el sangrado por sí sola. En cambio, la úlcera gástrica, la úlcera del estómago, el sangrado no para. Por eso tenemos que ir al médico para que se trate de solucionar ese sangrado. Hay veces que el paciente sangra tanto que al paciente hay que cauterizarle la herida, o sea, con calor, hay que como que sellar esa herida porque el vaso sanguíneo sigue sangrando. La úlcera duodenal para sola, generalmente, la úlcera gástrica sigue sangrando y por eso tiene mayor mortalidad. Esto es lo que dice acá. La úlcera duodenal deja de sangrar en las primeras 8 horas, ¿tá? Las primeras horas, no importa. La úlcera gástrica no cesa el sangrado espontáneamente. Hay que hacer algún procedimiento para que pare, si no el paciente pierde mucha sangre. ¿Cuál es la localización más grave de la hemorragia digestiva? En el caso del duodeno, la cara posterior del bulbo duodenal, porque está relacionado con muchos vasos sanguíneos. ¿Está? Y en el caso del estómago, la incisura gástrica. Si se lesiona esa parte, sangra muchísimo. El paciente incluso puede empezar a vomitar sangre también. ¿Tá? Así que bueno, eso es una hemorragia grave. Generalmente la hemorragia digestiva suele ser indolora, o sea, el paciente no se da cuenta que está sangrando, no es que le provoca acidez ni nada. A ver. Perfecto. Eso en cuanto a la hemorragia digestiva. A ver, puntitas. Entonces, otro síntoma que vamos a tener. Ay, qué boluda que soy. Espérenme 2 segundos. Me borré la filmina. Ya la busco, pero